Está en línea el doctor Dante Avaro, que es investigador del CONICET, economista, magíster en ciencias sociales, doctor en filosofía, especialista en calidad de la democracia en América Latina, mira vos. Doctor, ¿cómo le va? El gusto de escucharlo. Paulino Rodríguez lo saludo. ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien, muy buenos días, Paulino. Gracias por este ratito. Al contrario, a tus órdenes. Leí una columna que usted escribió recientemente sobre la influencia del dinero en la democracia argentina. Y habla de la ley de financiamiento de la política recientemente aprobada, que para usted deja muchas dudas sobre la transparencia futura del propio sistema. ¿Me explica por qué? Bueno, a ver, en principio lo primero que la audiencia debería de saber, me parece, es que la ley cambia algunas cosas, pero deja de fondo un asunto medular para la transparencia. Es que la arquitectura de la institución que va a supervisar la entrega de la documentación del uso del dinero aportado sigue siendo el mismo Tribunal Electoral. Si nosotros hubiéramos querido avanzar mucho más en términos de transparencia, me parece que hubiera habido cambios en la arquitectura institucional en ese aspecto. Tendríamos que haber avanzado, me parece a mí, en un diseño institucional que permitiera la participación ciudadana, asegurando mecanismos de transparencia mucho más públicos. Por ejemplo, ver experiencias de otros países donde hay, digamos, el comité, por decirlo de alguna manera, que supervisa la entrega de los resultados del financiamiento de las campañas políticas, está conformado por ciudadanos de a pie, o al menos elegidos a través de maneras extrapartidarias, o nombrados por partidos, pero elegidos de otra manera. Digamos, hay muchas combinaciones posibles. Lo que pasa es que acá, digamos, para decirlo de alguna manera más corriente, si Argentina tiene, en términos generales, una desconfianza alta a la ciudadanía de cómo funciona la justicia federal, nosotros seguimos apostando a que el sistema de vigilancia del presupuesto destinado al financiamiento de la campaña política sigue estando en el Tribunal Federal. Entonces, me parece que ahí el perro se muerde la cola, para decirlo de manera popular, ¿no? Está bien, es un buen punto. Doctor, muchos que en la Argentina dicen que la Argentina tiene un problema cultural, digamos, Sí. para resolver sus problemas, etcétera. ¿Hay algo de eso o los problemas son de otra índole? Entiende usted. Básica y esencialmente. Apelo acá más al filósofo que a otra cosa. Bueno, yo creo que digamos, el sentido común de la Argentina, en el cual nosotros ahora estamos participando ahí en este punto de lo cultural, yo creo que tiene aciertos. Nosotros tenemos problemas culturales, pero esta es una definición muy amplia. Digamos, todo puede ser cultural o nada puede ser cultural. Cuando uno dice por qué Argentina no cumple ciertas reglas o los ciudadanos argentinos no cumplimos ciertas reglas, tiene que ver con aspectos culturales, que tiene que ver con la socialización, pero la socialización se da en un marco de incentivos y castigos. Digamos, digamos, si la cultura tiene que ver con lo que aprendemos, haciendo que cosas no sean indiferentes y otras diferentes, sí. Tiene que ver con el sistema de incentivos y castigos. Y claramente en Argentina, para un niño que entra en la vida pública, hay una tiniebla entre lo que significa qué se incentiva y qué se castiga. Entonces, me parece que eso es muy importante. O sea, en otras sociedades no, están más claros los incentivos y los castigos. Y sí, digamos que uno aprende rápidamente cuáles son los costos de no hacer lo que tiene que hacer. Y acá no, acá está todo difuso. Acá no. Y acá está todo difuso porque creo yo que a la propia digamos, dirigencia política le conviene que de alguna manera eso siga así. Y eso es muy penoso porque Sí. la política es la que, como instrumento, debería cambiar eso, ¿no es cierto? Es la que permitiría el salvoconducto y proyectarnos y hacernos mejor. Sí, yo creo que hay un discurso de que es importante la política, pero a la hora de que la política trate de cambiar ciertas cosas, ahí se envuelve en un terreno pantanoso. Habría que separar los grandes discursos acerca de la participación política, las transformaciones, lo bueno que es participar en política, etcétera, 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 de lo que en verdad se hace cuando uno está en política. Importante lo que usted manifiesta. En términos de legislación comparada o en términos de sociedad culturalmente hablando cercana a la Argentina, ¿usted tiene algún faro, alguna referencia, algún foco, alguna mirada que le permita sostener? Mire, deberíamos tratar de, no copiar, pero al menos analizar, estudiar, ver qué puede servir, qué no, de aquella cultura, de aquella sociedad, de aquel país. En ese sentido, ¿tiene alguna geografía en mente, algún país en mente? Mira, tu pregunta es muy buena. Yo no sé si voy a satisfacerla bien, así como la pregunta, pero
te voy a decir dos cosas, a ver si te satisface. Sí. Nosotros podríamos comparar con países vecinos, ¿m? O nos podríamos comparar con países más lejanos culturalmente, etcétera. Si nos comparamos con un país vecino como Uruguay, por ejemplo, nosotros vemos que la calidad del funcionamiento institucional de Uruguay es abismal con respecto a nosotros. Lo que nos separa es un abismo. Claro, ahí lo primero que uno podría decir es que es un problema de tamaño, ¿no? Siempre en la ciencia política los países pequeños tienen un funcionamiento diferente de los países grandes, ¿no? Sí. Entonces, uno ahí podría decir, ahí tendremos un país para mirar interesante, pero con esa salvedad. Países más grandes, comparados con nosotros, como Brasil y México, que son países federales, complejos, grandes, yo lo que podría decirte es que Argentina no tiene un problema de legislación. Argentina es un país que ha avanzado muchísimo en legislación. Es más, yo te diría que hay un nominalismo jurídico en Argentina. Es decir, cuando digo nominalismo jurídico estoy diciendo hay una inflación, por decirlo así, de leyes. Exacto. El problema de Argentina es que las leyes no se cumplen. O se cumplen a mitad camino, digámoslo así, ¿no? Yo suelo decir, en Argentina la ley tiende a, en general, interpretarse, no necesariamente cumplirse. Exacto. Déjame acotarte algo que fue una noticia que me llamó mucho la atención. No ahondé en el asunto, pero quizás sea para que hagas un programa en otro momento. En Chile surgió en los periódicos de que iban a tratar un proyecto de ley para que el Parlamento chileno no trate leyes que son innecesarias. O sea, se van a poner una mordaza. Cuando digo leyes innecesarias es como que se junten para decir, vamos a decir que hoy es el año del durazno melocotón, digamos, ¿no? Es interesante, lo que usted está marcando es la productividad medida en cantidad de leyes que inflan un sistema, que apuntan a un objetivo noble, pero en términos prácticos irrealizable, etcétera, genera una cuestión y un aspecto que no ayudan nada. Claro, lo has dicho muy bien. Mira, nosotros en los años 90, digamos, la cultura política argentina entró en una ruta que a mí me parece que es complicada. Se empezó a medir el funcionamiento del Congreso a partir de la cantidad de leyes que cada uno de los diputados y diputadas, senadores y senadoras trataban o llevaban al Congreso. Me parece que esa es una medida en términos de productividad muy mala para medir la actividad de los congresistas. Porque lo importante no es la cantidad de leyes, es la calidad de las leyes. No sabe lo que le agradezco Dante estos aspectos y esta pequeña, breve, pero muy apasionante charla. Dos preguntas adicionales, permítame un poquito de coyuntura. Lo primero es, hoy se está llevando adelante un paro general en la Argentina. Correcto. Los países suelen tener medidas de protesta, etcétera. El nivel de belicosidad o en su defecto el nivel de preponderancia gremial en la Argentina, ¿es algo que le llama la atención? ¿Le produce algo? ¿Nada? Bueno, tu pregunta es excelente, porque es un ámbito de debate muy importante para las ciencias sociales. Digamos, yo diría que hay dos posturas ahí, para resumirlo. Hay un conjunto de la biblioteca que diría de que sí, que hay una lucha agonística, hay un aspecto belicoso del gremialismo en Argentina, y hay una literatura que dice, comparado con otros países, para nada. O sea, si uno compara con Francia u otros países, digamos, estamos en la misma sintonía. Esa es una forma de abordar el asunto, la belicosidad. Pero habría otro aspecto que me parece igual de importante, que es ¿para qué? El objetivo de... A mí me parece que los paros, digamos, estos fenómenos de tener muchos paros en Argentina, digamos, se puede explicar de una manera tonta, si se quiere, estúpida, que es la siguiente: se hacen porque se pueden hacer. Es decir, ¿qué quiero decir? No tiene costos hacerlo. En cambio, en otras culturas hacer un paro, digamos, en otros funcionamientos económicos, en otras culturas políticas, hacer un paro tiene un costo para los propios actores que lo hacen, para sentarse luego a la mesa de negociaciones. Muy interesante lo que dice, muy interesante. Porque claro, lo que no conlleva costo, claro, es como el litigar sin gastos. Si litigo sin gasto y no tengo costos,
¿por qué no iniciar una demanda? Exactamente, es como el amigo que se sienta en el café y que todo el tiempo está en contra de la postura de los otros amigos. No tiene costo, y sabe que no tiene costo porque todos son todos amigos. Entonces pueden discutir y pasarse 3 horas discutiendo mientras comen, etcétera, y luego se saludan, juegan al truco o al póker y finalmente se van a su casa felices. Exactamente, Y después se vuelven a encontrar el otro mar. Exactamente. Lo que pasa que en las sociedades en general, eso traducido en términos institucionales, políticos y de arquitectura es diferente. Claro, tiene un costo, porque, digamos, uno tiene que entender que el paro es una medida extrema en un proceso de negociación. Es la última carta que yo tengo que jugar o puedo jugar. Pero acá en muchos casos es la primera a veces. Y claro, porque no tiene costo, no pasa nada. Digamos. El costo en realidad está, porque es un país que no produce, es un país que perdió. Claro, bueno, claro, el costo es para toda la sociedad en términos de falta de productividad, de dilación de proyectos. Es muy difícil. En Argentina es muy difícil para un emprendedor, un empresario o un inversor entender este proceso y adecuarse, acoplarse a estos procesos. Yo no quiero decir que estas son las causas de la no inversión. Yo estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que es difícil para un inversor o un emprendedor acoplarse a estos procesos y a estas dinámicas sociales. No es fácil, ¿no? Se requiere un aprendizaje y de un músculo muy importante. Sí, en todos los casos. Doctor, lo último. La sociedad argentina parece en los extremos discutir, ¿no? Por eso se habla tanto de cerrar la grieta, digamos, la tercera vía, saltar la grieta, etc. ¿Eso explica, no se explica, o es un fenómeno propio de estos tiempos? Bueno, yo diría, a ver, en muchos países uno está observando lo mismo. A ver, vamos a ponerlo en términos comparativos, ¿no? para que las radioescuchas tengan una dimensión comparativa. Andrés Manuel López Obrador entró como presidente electo en México el 1 de diciembre. Lleva 180 días, más o menos, ¿no? Sí. La grieta que se desató en México en 180 días es casi del tamaño de la grieta de Argentina. A nosotros nos costó mucho más tiempo la grieta. Digamos, tuvo que pasar más tiempo para que eso sucediera. Entonces, a ver, este no es un fenómeno novedoso. Digamos, la grieta tiene que ver, me parece a mí, en el proceso electoral nuestro, en que la supuesta avenida del medio, o esa franja del medio, o como le querramos llamar a la tercera vía, o lo que fuere, es que no tiene una propuesta clara, no tiene una ambición clara, no tiene una propuesta clara, ni le plantea a la ciudadanía algo claro con respecto a qué hacer. El problema de este proceso electoral es que nadie está planteando qué va a hacer. ¿Por qué? Porque no lo plantean, porque nadie sabe qué va a hacer. Mi hipótesis es que en estas elecciones nadie, ningún político con aspiraciones presidenciales, sabe de qué tamaño es el problema que va a enfrentar y cómo lo va a enfrentar. Esta es como una guerra de carteles digamos, de graf, ¿no? Yo digo tal cosa, voy a decir tal otra, pero son dos titulares vanos. Es una discusión vacua, vacía, digamos, porque en el fondo acá nadie sabe cómo va a resolver el problema del ajuste que tenemos. Porque la pregunta que yo me hago es si el ajuste ya pasó. Yo creo que todavía falta para ajustar. Doctor, enorme placer. Hasta la próxima. Muy gentil. Al contrario, que tenga un bonito día y gracias por la invitación. Espero pronto poder conversar en televisión con usted. Mucho gusto. Un abrazo. Gusto. Un abrazo. El doctor Dante Avaro, investigador del CONICET, economista, magíster en ciencias sociales, doctor en filosofía, papito, un capo, un crack. Tipo que evidentemente, después puede estar equivocado o no, puede tener razón o no, como todos, pero vale la pena escuchar. Se quemaron las pestañas estudiando, viejo. 11:01. Noticias, ahora sí, en minutos habla Moyano, está llegando a la sede de camioneros y allí estarán las dos expresiones de las dos CTA.